La Fiscalía chilena confirmó el hallazgo del cuerpo del exmilitar venezolano. Su cuerpo fue encontrado luego de casi 10 días. El Ministerio Público apunta a que la muerte del exteniente sería por razones políticas. Ronald Ojeda es un ex militar venezolano que estuvo en la Academia Militar a partir de 2012, que cumplió funciones como militar en Venezuela. Y él mandó medio, pero terminó identificándose con la disidencia en Venezuela, con la oposición al régimen venezolano. Y eso le significó un choque permanente en el país, digamos, con el régimen venezolano, con el gobierno, un peligro a su vida, un riesgo inminente a su vida por este rol de opositor que tenía él al régimen venezolano. Y que fue encarcelado en Ramo Verde en 2017 y que a fines de ese año, principios de 2018, se escapa de la cárcel en Venezuela y sale del país buscando establecerse en otro lugar. Y ese mismo año, en 2018, llega a Chile como un migrante, digamos, y se establece en principio en Santiago de Chile con parte de su familia, buscando en un comienzo algunos trabajos esporádicos, pero siempre manteniendo contacto con otros militares disidentes que estaban en Latinoamérica y que eran contrarios al régimen de Maduro. Ronald era un muchacho con convicciones profundamente democráticas. Su mayor anhelo era ver a Venezuela libre, era ver a Venezuela libre de esta organización criminal que nos ha llevado a donde estamos actualmente. En la medida que se mantenía activo también a Chile en esa posición ideológica, legítima en cualquier país libre, digamos, él se termina convirtiendo en un enemigo para el régimen venezolano. Cuando él sale de Venezuela, él no venía a Chile, sí, estuvo en Perú, ¿no? En Perú, un lugar muy inseguro, y sintió que después de un tiempo tenía que salir de Perú porque sentía que su seguridad estaba en ese momento muy en peligro, ¿no? Muy expuesta. Y ahí fue cuando decide venir a Chile. Él llega a Chile por tierra, hace unos trayectos por tierra y ingresa en un comienzo por un paso no habilitado. Él llega con parte de su familia, en un principio con su señora y con su hijo, y después se les une una hermana que tiene, que nosotros en algún momento pudimos conversar con ella y que después nos decía que solo había viajado para poder reunirse con su hermano y establecer aquí como una unidad familiar. Ellos lo que querían era poder iniciar una vida nueva en Chile. Ese era el anhelo, por lo menos de la hermana y de la mujer de Ronald Ojeda. También por el miedo que él sentía y la inminencia que tenía de que en Venezuela él sabía que ya estaba siendo parte de un listado, de una lista, digamos, de gente perseguida por el régimen, y por lo tanto de alguna manera estaba buscando también refugio en Chile, ¿ya? Esa era la condición que él tenía, digamos. En un comienzo tuvo varios trabajos, vendió helados, trabajó de Uber, trabajó de delivery, trabajó en la construcción. Él ya estaba más o menos establecido en nuestro país y había hecho ya una solicitud de refugio también. Ronald estaba buscando su seguridad y la de su familia primero que nada, como todos nosotros. Y de cierta manera nos sentíamos seguros en Chile. Nunca nos imaginamos que podía pasar lo que le pasó a Ronald. El 24 de enero del año pasado salió un comunicado donde Ronald aparece como perseguido por terrorismo y traición a la patria. Comunicado sacado por el Ministerio de la Defensa y avalado por la Fiscalía Militar y también por la Fiscalía de Maduro, que es la Fiscalía de la dictadura del terror. Y Ronald ya entra en la lista oficial de los perseguidos. Pero Ronald ya venía con un antecedente, que estuvo preso en Venezuela por enfrentarse a Maduro en el 2017. Ronald decía que en su caso lo amarraban de los pies y como del tronco y lo dejaban como colgado sin poder estirar las piernas, ¿no? Muy cerca de sus testículos le colocaban corriente, lo cortaban. Llega un momento en que en la forma como estamos presos, ¿verdad?
hay mucha suciedad, muchas bacterias. Y dejaban que él, como nos tenemos que orinar encima o tenemos que hacer nuestras necesidades, nuestro cuerpo empieza a enfermarse y sus pies se deterioraron, igual que, o sea, a mí también me pasó, como una cuestión bacterial, ¿no? Y ellos aprovechan eso y te tiran cosas como para que te arda el cuerpo porque tu cuerpo está dañado, ¿no? Ronald contaba que también él estaba en una zona oscura donde tampoco lo dejaban dormir. Siempre habían distintos ruidos que le metían a la celda. Tiraron una bomba lacrimógena en la celda. Eso es algo tremendo a nivel respiratorio. Tú te asfixias, tú te picas todas las fosas nasales. Y le tiraban bombas lacrimógenas a él. Le colocaban como una cuestión, como un gas dentro de una bolsa que no te asfixiaba, pero te quemaba. Y él decía que cuando él tenía que respirar, inhalar, eso que inhalaba sentía que le quemaba toda la laringe. La dictadura venezolana se preparó para dañar a la gente. Ronald Ojeda logró escaparse y es donde la dictadura de Maduro lo manda a perseguir con Alexander Granco Arteaga, hoy jefe del DIGESIN, el aparato represivo, asediador y perseguidor de la dictadura de Nicolás Maduro. Ronald Ojeda estuvo en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en diciembre, y él es secuestrado en febrero, 2 meses después. ¿Qué estaba haciendo Ronald Ojeda en Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela? Él había participado en una reunión que era parte de una operación que buscaba derrocar el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, algunas personas que participaron en ese grupo fueron detenidas y continúan detenidas en Venezuela. Ronald Ojeda, después de estar en Cúcuta, Colombia, en diciembre, logra escapar, vuelve por tierra a Chile desde Colombia, vuelve a ingresar por un paso no habilitado, había salido también por un paso no habilitado, y entonces, por supuesto que siente que está en peligro, porque fue parte él en diciembre del 2023 de una operación que no fructiferó, donde parte de sus integrantes fueron detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Él fue a Cúcuta porque ellos querían hacer una incursión en Venezuela para, lógicamente, ir en contra de Maduro nuevamente, pero no pudieron porque Maduro trabaja con el G2 cubano y el G2 cubano es escuela para infiltrar grupos y equipos, y le infiltraron a una persona y el plan se le cayó y por eso ellos lo persiguen. Él se va a juntar allá con Ángelo Heredia, que es otro militar disidente con quien habían mantenido contacto permanente durante los últimos años. Siempre se videollamaban, incluso en redes sociales tienen algunas publicaciones donde hacen, qué sé yo, en Instagram, algunas conversaciones. Se va a juntar a Cúcuta con Ángelo Heredia. Según el régimen de Nicolás Maduro, esa operación se llamaba Brazalete Blanco, ese es el nombre que le puso el régimen de Maduro. Ángelo Heredia es capturado en la frontera de Colombia con Venezuela en esa misma operación en que Ronald Ojeda participaba y de la que logra escapar para regresar a Chile. Entonces, finalmente, ese viaje cree la familia de Ronald Ojeda, que fue el que selló su destino finalmente. Esas personas que se escaparon de Cúcuta fueron perseguidos más que como estaban anteriormente porque ya los acababan de ver. Ellos tenían tiempo sin conexión y no sabían dónde estaban, pero fueron expuestos y ahí Granco se dio cuenta que estaban en Cúcuta, ahí apresan a Ángelo Heredia, Ronald se escapa y lo persiguen. Lo que sucedió con él es que a fines de febrero, el 23 de febrero, Ronald Ojeda es secuestrado desde su propio departamento, la Comuna de Independencia, durante la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, por lo que a simple vista, en un comienzo, se veían, eran funcionarios de la Policía de Investigaciones, porque tenían vestimenta de la PDI. Lo que rápidamente, con el pasar de las primeras horas, pudimos constatar que no era así. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, hay un grupo de personas que llega hasta el edificio de Ronald Ojeda. Uno de ellos se queda con el conserje abajo. Otros tres personas que participan en esta operación suben hasta el departamento y materializan la captura, en el fondo, el secuestro. Afuera había al menos un automóvil, uno de ellos en el que estaba Michael Villegas prestando cobertura. Michael Villegas esa noche tenía el encargo de grabar un video que grabó efectivamente a juicio del Ministerio Público con su celular cuando Ronald Ojeda sale del edificio, y ese video lo envía a un tercero
que la Fiscalía está intentando determinar quién es, pero que evidentemente es alguien que es parte de las personas que habían encargado el delito. Michael Villegas también, la Fiscalía tiene la convicción de que él participó en las labores previas de cobertura, es decir, había recorrido la zona muchas veces en su auto, probablemente estudiaron la zona con anticipación. Lo que hacen ellos es conocer la rutina, conocer el lugar donde vive, saber que ahí hay un conserje en ese edificio, por lo tanto hay un cierto control de seguridad en el edificio. Y los tipos actúan haciéndose pasar por policías chilenos, policía civil chilena, que es la PDI chilena, se hacen pasar por policía y con eso logran, digamos, ablandar de alguna manera al conserje, digamos, portando identificación falsa, por supuesto, como policías chilenos. Eso hace que baje la guardia un poquito el conserje y en principio los deje pasar, digamos. Pero luego ellos, cuando ya llegan y concretan el secuestro, no tienen mayor miramiento en sacar semidesnudo a Ronald Ojeda de su departamento, porque en realidad ya no les importa, ya lograron su objetivo, que era ingresar y tomarlo. Ahora lo que les importa más bien es hacer una demostración de poderío, tal vez. Entonces lo sacan semidesnudo ahí, ya tienen intimidado al conserje, cuando el conserje se da cuenta de que algo está sucediendo, y bueno, y arrancan en un vehículo con alguien que los estaba esperando afuera. Entonces es un secuestro, yo diría, muy bien planificado, rápido, muy efectivo y muy violento tal vez, también, digamos, sin consideraciones mayores hacia la víctima ni hacia nadie, digamos. Esa noche en el departamento estaba Ronald Ojeda, estaba su señora y su hijo. Él tiene un hijo muy pequeño de 5 o 6 años a la fecha. Lo que nosotros entendemos, según lo que nos ha podido comentar la familia, es que estaban todos durmiendo juntos, en la misma pieza, en la misma cama esa noche. Y que cuando las personas entran, los secuestradores, a capturar a Ronald Ojeda, él inmediatamente se da cuenta de qué es lo que está pasando y no opone ningún tipo de resistencia. Una vez que bajan en el ascensor, lo suben a un auto. El auto en el que va Ronald Ojeda, con un número indeterminado de captores, sale por la Costanera Norte y queda en Pana, unos kilómetros más allá. Cuando el auto queda en Pana, que es algo que el Ministerio Público cree que no estaba en el plan original, Michael Villegas es requerido nuevamente para ir a prestar cobertura, otro auto más también. Entonces llegan otros 2 autos a ese lugar para recoger a las personas que habían quedado ahí en Pana e ir a repartirlas a distintos puntos de Santiago. ¿Dónde fue Ronald Ojeda luego de ese momento, de esa Pana? No está claro. El cuerpo de Ronald Ojeda es encontrado 10 o 12 días después en una toma en la comuna de Maipú, al interior de una pequeña construcción. En este sitio ellos tenían ahí como un lugar de custodia y de encierro a Ronald Ojeda en este primer momento del secuestro, digamos, ¿eh? Posteriormente ellos simplemente deciden asesinarlo, digamos, matarlo, ¿ya? Y queda enterrado en el mismo sitio, digamos, donde estaba, que ellos lo tenían como refugio, como lugar de escondite. Dentro de una maleta, bajo un radier de cemento. O sea, había habido ahí toda una preparación también para poder deshacerse o ocultar el cuerpo de Ronald Ojeda. Yo creo que a Ronald se lo querían llevar de Venezuela, pero la operación le salió mala porque ellos no calcularon el tiempo y el espacio para sacar a Ronald de Chile, porque de Santiago a la frontera son casi 24 horas por tierra. La única manera que lo sacaran era en avión, y aquí un avión volando en la noche se va a dar cuenta la PDI y lo iban a neutralizar. Entonces yo creo que sí lo querían sacar de aquí de Chile. Yo creo que lo querían sacar de Chile y llevárselo a Venezuela. El gobierno venezolano es el responsable de la muerte de Ronald Ojeda. Hay, como le digo, responsables intelectuales, responsables de la planeación de todo esto. Hay nombres que los organismos de seguridad ya conocen, ¿verdad? Hay militares venezolanos que vinieron. Contrainteligencia militar estuvo aquí 3 días antes del asesinato de Ronald Ojeda. Y el gobierno chileno sabe eso.
La Fiscalía tiene la convicción y la certeza de que este delito fue encargado desde Venezuela y que la unidad, la organización que fue contratada para secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda fue el Tren de Aragua. Eso la Fiscalía tiene la convicción de que eso es así. ¿Quién pagó esa operación? ¿Y quién encargó el secuestro y el crimen de Ronald Ojeda? Es lo que la Fiscalía está intentando averiguar. ¿Tiene o no tiene una motivación política o hay un encargo político? ¿Hay algún funcionario del régimen de Nicolás Maduro que está involucrado en haber encargado este crimen? Esa es la pregunta que todavía está pendiente y la que nosotros entendemos que la Fiscalía todavía está intentando determinar. En las manos de Maduro estuvo metida en el asesinato de Ronald aquí en Chile. ¿Cómo lo coordinaron? No lo sé, pero estoy seguro que las manos de Maduro estuvieron metidas aquí, porque es que Maduro acostumbra a identificar a su perseguido. Y en este momento, Ronald, en el momento del asesinato, Ronald fue identificado por Maduro en una lista que salió el 24 de enero de ese día por el Ministerio de la Defensa y por la Fiscalía Militar y la Fiscalía de Maduro, Tarek William, como traidor a la patria y terrorista. Entonces ya Ronald estaba ahí como un objetivo. Y entonces yo puedo determinar ahora que Maduro sí tuvo las manos metidas aquí. Me parece evidente que hubo un móvil político en esto, porque uno no advierte otro móvil en esto. O sea, se trató de un caso de secuestro, un crimen de alto impacto a nivel nacional, hay secuestro, hay gente que se disfraza y aparece, digamos, con una vestimenta y con identificaciones de la policía chilena. Eso no lo hace un delincuente común en Chile, digamos, o sea, poder presentarse como policía, poder violar la seguridad de un edificio, secuestrar a un sujeto y luego matarlo. Claramente eso no lo hace la delincuencia común en Chile, ni siquiera el crimen organizado tiene ese modo operandi, el crimen organizado común, digo. No había una motivación ahí, no había una riña entre bandas, digamos, no había un móvil de robo, de apropiación. Claramente se trataba de un disidente venezolano conocido, reconocido por su trayectoria como disidente, y además sabemos que estaba en una especie de lista negra del régimen venezolano para identificar a aquellos disidentes que le eran molestos al gobierno de Venezuela. Por lo tanto, todo indica y es muy evidente que hay aquí una motivación política. Siempre se consideró, siempre estuvo sobre la mesa la teoría del móvil político, porque Ronald Ojeda tiene formación militar, es un militar venezolano, se dice ex militar porque en el fondo salió del país, fue detenido allá y arrancó de Venezuela. Es un militar disidente y siempre se mantuvo activo en su disidencia y en contacto con otros disidentes, con otros militares disidentes de la región. Entonces, la teoría de un crimen por encargo político siempre estuvo sobre la mesa porque estábamos hablando del secuestro y asesinato de un disidente del régimen de Maduro que además había participado un par de meses antes en una operación en la frontera que buscaba derrocar al régimen de Venezuela. Entonces, la teoría o la hipótesis de un crimen por encargo político sigue sobre la mesa, creo yo, para el Ministerio Público. Los avances de la investigación yo creo que han sido lentos para la familia, porque cualquier familia quisiera que la investigación de la muerte de un familiar avanzara más rápido, creo yo. La familia siempre nos ha dicho que considera que la investigación ha sido muy lenta, pero que así todo confían en la justicia chilena. La familia en algún momento pensó en irse de Chile porque decían que no se sentían seguros aquí, con justa razón, pero finalmente decidieron quedarse aquí a la espera de cómo avanza la investigación. Yo creo que la Fiscalía chilena ha hecho un trabajo muy detallado en un delito que es inédito en nuestro país y que tiene características muy difíciles de investigar. Mira, los últimos acontecimientos es la denuncia que hizo la esposa, que se querella contra Monsalve, porque cree que Monsalve dio información confidencial al gobierno de Maduro, y el extraditado que trajeron de Costa Rica, pero que hasta ahora el gobierno chileno, la justicia chilena, no persigue, no busca, no identifica a las personas, porque es un grupo que estuvo ahí, no fueron dos nada más.
Y yo lo que veo es por qué se le hace tan difícil comenzar a averiguar, comenzar a buscar. Y si están aquí, que los busquen. Y si están fuera, que los busquen también y los traigan a Chile para que sean juzgados aquí en Chile. Pero eso todavía nosotros no vemos todavía eso. Porque es que tampoco dicen, estamos investigando, estamos en eso, posiblemente haya unos implicados que están en Venezuela, pero estamos haciendo lo posible por buscarlo. O sea, eso tampoco lo dicen. Entonces, la gente está en una zozobra, está en una incertidumbre judicial porque no sabemos nada. Y yo creo que el sentimiento que tenemos nosotros como comunidad venezolana también la tiene la familia de Ronald, porque hasta ahora no dicen. Pues yo creo que, mira, hay cosas que pueden ser privadas, pero hay cosas que la Fiscalía puede ir diciendo para que la gente vaya entendiendo cómo va la situación. Pero hasta ahora no han determinado completamente cuántos participaron, quiénes participaron, de dónde salió el equipamiento, si están en Chile, si están en Venezuela. Hay que buscarlos y juzgarlos aquí en Chile. Nosotros conocemos más de las responsabilidades del asesinato de Ronald Ojeda por las conexiones que tenemos con militares venezolanos que están activos en Venezuela. Y sabemos cosas que el mismo Estado venezolano... Mira, el mismo gobierno de Nicolás Maduro está infiltrado. Y porque ya la única manera que tiene Nicolás Maduro de sostenerse en el poder es mediante una pequeña cúpula militar y la violencia. Pero no todos. Esa pequeña cúpula es muy pequeña. Y hay muchas personas que ya no hayan ni siquiera cómo salir de ahí sin poner en peligro su vida y la de sus familiares. La defensa de la familia de Ronald Ojeda consideraba que se había querido enviar un mensaje a través de este delito. Que ellos creían, el abogado de la familia creía que las características de este delito era para decirles a los otros militares disidentes que están alrededor de América Latina, ojo con lo que dicen o con lo que hacen, porque si siguen en esa línea, esto es lo que les puede pasar. La forma como lo torturaron, como lo mataron, como lo enterraron bajo varias capas de cemento, todo eso fue un mensaje enviado a algunas personas acá en Chile que seguimos haciendo trabajos en función de la libertad de Venezuela. Nosotros que vivimos la tortura, nos imaginamos cómo él sufrió estando vivo todo eso que le hicieron, porque Ronald Ojeda fue desmembrado y en la caja donde lo metieron y luego lo enterraron, sabemos por cómo actuó la dictadura que hicieron todo eso cuando él todavía estaba vivo. Hay personas que ya han sido identificadas, que permanecen en Chile y que habrían participado en el crimen de Ronald Ojeda. Uno es Michael Villegas y el segundo es Walter Rodríguez, que es una de las personas que el Ministerio Público considera que es uno de los cabecillas, una de las personas que reclutó gente y que vino a Chile específicamente para cometer este delito que después se devolvió a Venezuela, que es parte de uno de los que organizaron el plan que se ejecutó esa noche. Michael Villegas es uno de los imputados en el secuestro con homicidio del exteniente Ojeda, acá en Chile, quien recientemente fue extraditado desde Costa Rica y se encuentra en prisión preventiva acá en Santiago a la espera de la investigación y los pasos posteriores. Michael Villegas es un ciudadano venezolano que llevaba algunos años en Chile, estaba avanzando en obtener su residencia definitiva y desde el punto de vista laboral él se desempeñaba como bodeguero en una empresa, además de algunos otros temas personales como aparentemente delivery, así que tenía, digamos, una situación estable desde el punto de vista laboral y remunerativo. El señor Michael Villegas, una vez fugado de Chile, como dije, se le perdió el rumbo, no se sabía dónde estaba y él de repente nos llega la noticia en función de la misma notificación roja que él había sido detenido en Costa Rica, pero la detención no era por el mecanismo porque en Costa Rica no se le podía detener por la notificación roja, sino que fue por una causa migratoria. Él había ingresado ilegalmente a Costa Rica.
pero entonces fue una falta migratoria que al momento de contrastar sus antecedentes se vio que estaba esta notificación roja activa y ahí entonces se nos informa desde el Ministerio Público de Costa Rica y nosotros como Ministerio Público de Chile entonces rápidamente activamos los pasos que correspondía, que era la solicitud de detención previa y la extradición. El Ministerio Público tiene la convicción de que es el Tren de Aragua el que está involucrado en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. La última vez que nosotros entrevistamos al fiscal que está a cargo de esta investigación, él nos dijo que esa era una certeza que ellos tenían, que eran miembros del Tren de Aragua los que habían sido contratados para secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. Muchos investigadores apuntan a que tiene una conexión directa con el régimen venezolano. Se han establecido ahí desde un inicio lazos de cooperación entre este crimen organizado y el gobierno venezolano y parece ser un brazo operativo del gobierno cuando se trata de ejecutar este tipo de acciones criminales. Lo que cree la Fiscalía es que alguien contrató al Tren de Aragua para ejecutar este secuestro con asesinato. O sea, el Tren de Aragua podría ser un prestador de servicios, podría haber sido un grupo del Tren de Aragua, una célula del Tren de Aragua, miembros del Tren de Aragua, que son contratados como un prestador de servicios por un externo para venir a Chile y cometer este delito. A Ronald lo persiguen porque Maduro le teme más a los militares que se le voltean o que se levantan en contra de él que al mismo pueblo. Acuérdate que los militares son los que tienen las armas y todos los gobiernos le temen más a los militares que a la población civil. Yo creo que Maduro lo persigue es porque sabía la información que manejaba Ronald. Esto sirva para que los estados del mundo entiendan que esto no es un juego, que cuando nosotros hablamos de que nos van a matar y que tenemos por nuestra vida, es verdad. Cuando nosotros decimos cómo fuimos torturados y sabemos de buena mano, porque fuimos testigos de eso, lo que el régimen es capaz de hacer, es porque sentimos por nuestras vidas y sabemos que en cualquier momento puede volver a ocurrir.